Vamos a continuar con la siguiente presentación y estábamos conversando que vamos a tratar de dejar un tiempo para preguntas al final, un tiempo colectivo para todos, después de Enrique y Carlos. Brevemente, la siguiente presentación de Enrique Azúa. Enrique trabaja en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile. Enrique no es un experto en cine desde los estudios del cine, pero sí es un experto en derechos humanos y educación en Chile, y viene a hablar acá de algo que sí nos interesa a todos nosotros los expertos en cine, que es un programa que tiene que ver con la educación de derechos humanos y la educación de la memoria en Chile, en el que se usan los documentales de la postdictadura. Son un grupo de documentales de memoria que tratan el problema, las imágenes, la memoria de la dictadura, y que esta institución ha producido y que están tratando de implementarla a través de la educación formal chilena. Enrique. Sí, gracias. De alguna manera tengo una sensación de pollo en corral ajeno, pero voy a tratar de compartir con ustedes el trabajo que hicimos y de las preguntas que nos surgen en esta aproximación, que es bastante neófita sobre el tema de lo que son los documentales, de cómo se trabaja, pero que surge de alguna necesidad que es precisamente la de poder abordar en las escuelas y en las universidades lo que es la educación en derechos humanos en términos generales, pero más particularmente un aspecto de lo que es la educación en derechos humanos, que es la educación sobre violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que es un tema que en general le cuesta a los docentes y le cuesta a todo el mundo, en realidad, digamos, abordar este tema. Y entonces, frente al problema de cómo hacerlo, surge la idea de generar un material que tenga que ver con aprovechar los documentales que se han hecho sobre estos temas y utilizar estas producciones culturales desde un punto de vista didáctico. Entonces, a medida que empezamos a introducirnos en el tema, empiezan a surgir algunas preguntas sobre este tema y de cómo vamos solucionando. Si me permiten, voy a leer algo para poder ajustarme al tiempo, porque si no me voy a disparar, digamos, contando cosas que a lo mejor no tienen, digamos, mucho que ver con esto, y luego hacer algún comentario sobre el tema. Aprovecho de mostrar, digamos, estoy hablando de este material en concreto. Pueden circularlo si ustedes gustan. Son carpetas didácticas, digamos que, y aprovecho de mostrar algunas. Cada una se refiere a un documental, y dentro de esta carpeta hay una cartilla impresa, que ya les voy a contar de qué se trata, y viene el video. Así de simple. La serie se llama Recordar y Conversar para un Nunca Más. Dice: el proyecto Recordar y Conversar para un Nunca Más reúne documentales sobre violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos durante la dictadura, con una propuesta didáctica para promover la reflexión en diferentes espacios educativos, formales y no formales. El propósito de esta serie es doble. Por una parte, ofrecer a docentes de educación básica y secundaria, así como a educadores no formales, una propuesta didáctica para tratar estos temas desde una perspectiva de derechos humanos, que no solo interrogue el pasado, sino que también sitúe las consecuencias de estos actos en el presente, la trascendencia histórica y la forma de asegurar su no repetición. Por otra parte, la idea es contribuir a la difusión del trabajo de creadores y creadoras que no solo registraron estos hechos, sino que también aportan su particular mirada sobre los impactos de estas graves violaciones. Es decir, hay una idea doble, digamos, aportar a la escuela, pero también aportar, digamos, a la difusión del trabajo documental. El proyecto se fundamenta por una parte en la carencia y en la necesidad de contar con materiales y propuestas pedagógicas adecuadas y pertinentes, y por otra en el escaso conocimiento y difusión de la filmografía documental referida a las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos ocurridas bajo la dictadura en Chile. Muchas gracias. En este sentido, el proyecto tuvo como propósito servir de puente entre la escuela y las creaciones culturales de los y las documentalistas,
para aportar la mirada de esto sobre los temas de memoria y al mismo tiempo para contribuir a la creación de nuevas audiencias sobre el trabajo documental. En términos generales, el trabajo consistió en revisar y actualizar los catastros de documentales sobre la dictadura y seleccionar un número de creaciones posibles de utilizar para los propósitos del proyecto. Una vez hecha la selección, se procedió a categorizar los trabajos de acuerdo a su pertinencia a los públicos destinatarios: educación básica, educación media, educación de adultos. En forma paralela, se estableció contacto con los realizadores o con quienes estuvieran en posesión de los derechos de los documentales y se procedió a establecer convenios y contratos destinados a resguardar los derechos de autor y de propiedad de las obras. En la mayoría de los casos se procedió a comprar un número de copias, pero también en uno de ellos se compraron los derechos y en otro fueron donados por sus realizadores de manera bastante generosa. Concluidos los procesos anteriores, se procedió a diseñar un formato de presentación de acuerdo a ciertos criterios de usabilidad referidos a facilitar el acceso, almacenaje y uso de estos materiales en el ámbito de educación formal y no formal. Se conformó de esta manera un set compuesto por 8 cajas, que son las que tienen ustedes acá, que contienen en su interior un documental y su respectiva propuesta didáctica impresa en una cartilla, la que también fue subida a la web en una versión digital para que fuera descargada libremente por quienes quisieran. No así los documentales, que solo se entregan físicamente a través de copias de DVD. Se elaboraron 250 sets que fueron distribuidos a petición de los interesados en escuelas, liceos, universidades y organizaciones de derechos humanos. En un periodo de 4 meses, esto comenzó en julio aproximadamente, estaba terminado el material, se distribuyeron gratuitamente prácticamente la totalidad de los sets y se descargaron más de 3.500 cartillas a través de la web. Los datos de los destinatarios de las entregas de los sets fueron registrados para realizar el seguimiento de su uso y sus impresiones sobre el material mediante consulta online y focus group que se está realizando en este momento. Vamos a preguntarle a la gente sobre, cómo utilizó el material o cómo lo está utilizando. Además, en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe militar en Chile, 3 universidades organizaron ciclos de cine con el material aportado por los documentales. Hecha esta sucinta descripción de las características del proyecto y de sus primeros resultados, se interesa plantear algunas reflexiones sobre el vínculo entre productos culturales, en este caso en particular los documentales sobre temas de memoria y educación. El carácter didáctico del cine documental ha sido reconocido tanto desde la teoría como de la práctica. La pretensión de constituirse en un registro de la realidad con el propósito de mostrarla a otros es parte de la definición misma de lo que se entiende por este tipo de producción. No me corresponde entrar en la discusión sobre esta concepción en la que las nociones de realidad, registro y subjetividad pueden ser, y de hecho lo son, motivo de una amplia discusión. Me he referido a este carácter simplemente para señalar que el vínculo entre cine documental y educación no es nuevo y que de hecho el cine en general, desde sus orígenes, ha sido utilizado con fines educativos y promocionales. No obstante, en la práctica, para el cine documental de la memoria de la dictadura en Chile, este vínculo no es tan claro. Y hay varias razones, ahí sobre este tema. En primer lugar, estos materiales son poco conocidos debido a problemas de difusión e distribución. Los catastros que se han elaborado sitúan, dependiendo de los criterios por los que se haga el catastro, en alrededor de 130 las producciones que pueden ser clasificadas como documentales de la memoria de la dictadura. De ellos, un reducido número ha traspasado los límites de los círculos más especializados de este tema. Incluso entre los mismos realizadores hay un gran desconocimiento del trabajo hecho por sus pares. Como anécdota, nos tocó reunirnos con los directores, los realizadores de varios de estos documentales, y varios de estos documentales decían no conocer el trabajo de los otros, realizadores. Y había un tema como de sorpresa o de... Incluso en algún momento de pudor, no conozco tu trabajo, pero bueno. En parte esto se explica porque los documentales producidos durante la dictadura bajo condiciones extremas y prácticamente de clandestinidad tenían prohibición de circular y posteriormente durante el llamado periodo de retorno a la democracia ni los canales de televisión ni los circuitos de distribución y exhibición de films incluyeron estos materiales, salvo algunas escasas excepciones, además de otras razones más técnicas de temas de la difusión y distribución.
Solo durante este último año, particularmente durante el mes de septiembre, en que se produjo lo que se ha denominado una explosión de la memoria, fue exhibida una gran cantidad de programas relativos a este tema, que incluyó en forma completa o parcial, en algunos momentos aparecen como imágenes, ¿no?, de algunos de estos trabajos, algunos de estos documentales. Con todo ello, no logra compensar la escasa difusión y conocimiento de estas obras. Por esta razón, los documentales de la memoria son casi completamente desconocidos en el ámbito de la educación formal. Además, la mayoría de ellos son de difícil acceso o definitivamente no existen copias disponibles en tiendas especializadas. Es muy difícil de pronto encontrar algunos de estos materiales, es decir, gente motivada por verlo, cuesta mucho encontrarlo. Además del desconocimiento debido a la escasa difusión, otro hecho que ha contribuido al débil vínculo entre documentales de educación en este ámbito son las escasas oportunidades que brinda el currículum escolar para tratar temas de memoria. Este tema está poco integrado en el currículum escolar y en la formación inicial docente, es decir, tampoco los docentes tienen mucha formación en temas de memoria. No es un tema que esté incluido en las mallas curriculares. Ahí nosotros hicimos algún levantamiento y revisamos un gran número de carreras de formación inicial docente. Son muy pocas las que tienen formación en temas de derechos humanos en general, y en particular sobre temas de memoria es más escaso aún. Este tema está poco integrado en el currículum escolar y en la formación inicial docente, decía, lo que genera el doble efecto de escasas oportunidades para tratar el tema y el desaprovechamiento de estas pocas oportunidades por parte de los y las docentes debido precisamente a su falta de preparación en este ámbito, es decir, lo poco que hay no se aprovecha mucho. A ello se suma el hecho de que aún persiste el temor en el profesorado a tratar las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo la dictadura. Este temor se refiere a la posibilidad de recibir sanciones de parte de los directivos de establecimientos partidarios de derecha, recibir quejas de apoderados o simplemente enfrentarse a situaciones que no se sabe cómo resolver. En estas condiciones se desincentiva el que se puedan apreciar estos documentales en la escuela. Nos tocó reunirnos en el contexto de presentar estos materiales con varios grupos de docentes, y la verdad es que en algún momento uno empezaba a sentir alguna incomodidad sobre cómo trabajar con estos materiales, hasta que de pronto alguien se sinceraba y decía: ¿saben lo que pasa? Es que tenemos miedo. Y el miedo se expresa en que de pronto todavía el tema de derechos humanos en términos generales se sigue asociando a la represión, y todavía, sobre todo en muchas regiones, todavía conviven víctimas con victimarios. Por lo tanto, digamos, hay un temor fundado, por así decirlo, a ser objeto de algún tipo de represión en este caso. Por otra parte, los y las docentes a los que habitualmente corresponde ver estos temas, como son los del área de ciencias sociales, tampoco han recibido formación en el uso de recursos didácticos basados en el cine y no han contado con propuestas metodológicas que subsanen esta situación y faciliten su uso como recurso didáctico. Aunque es frecuente encontrar en texto y sitios web indicaciones para usar documentales, estas se limitan a señalar el título de la obra sugerida, pero no se incluyen mayores informaciones sobre esta ni la forma como se espera que sea tratada. Es decir, hay algunos, es habitual encontrar, decir, mire, ¿por qué no trabaja esto con tal obra, con tal documental, con tal película? Pero no hay mucha más información sobre, bueno, ¿y qué hago? Es decir, ya me paro frente al curso y paso la película y ¿qué le digo a los niños? ¿Qué pregunto? Por su parte, los realizadores, aunque se muestran dispuestos a que sus trabajos sean vistos y usados en el sistema de educación, no han contado con los canales institucionales adecuados, con los incentivos ni los recuerdos a sus derechos para dirigir su trabajo a este ámbito. Ese fue otro tema que nos empezamos a encontrar con los realizadores que, desconfiaban mucho de la iniciativa porque decían, bueno, y van a copiar los documentales. Claro, ¿qué pasa conmigo? En definitiva. Yo hice un trabajo y bueno, necesito poder seguir en esto, y me gustaría que se respetaran mis derechos. Algunas instituciones, que trabajan en esos temas, tampoco le ponen mucha atención a ese hecho y simplemente utilizan los documentales y los copian, simplemente. Como fin educativo, pero hay poca preocupación por los derechos de los realizadores.
Finalmente, en muchas ocasiones, razones de orden práctico, como la duración del documental, hacen incompatible su uso durante los reducidos tiempos efectivos con los que cuentan las docentes para el desarrollo de su clase. Por las razones anteriores, la elaboración de una propuesta destinada a potenciar el uso de documentales como recurso didáctico para el tratamiento de temas de memoria debía hacerse cargo de los problemas de acceso a estos materiales, de la escasa formación docente en estos temas, de la identificación de las oportunidades curriculares y de los debidos resguardos de derechos de los realizadores, entre otros desafíos. Superados los anteriores, otro problema que plantea dificultades al uso del documental político como recurso didáctico es el problema de la selección. ¿Cómo podría saber un docente cuáles son los documentales disponibles y cuál seleccionar? ¿Cómo podría? Nosotros igualmente nos enfrentamos a la misma dificultad. ¿Qué documentales debía incluir el set? ¿Quién o quiénes debían seleccionar y bajo qué criterios? Dado los problemas de acceso y disponibilidad, pocas personas, esto así ocurrió en concreto, digamos, pocas personas han tenido la oportunidad de conocer efectivamente, no digo la totalidad, pero la mayoría de la producción y estar en condiciones de generar una opinión informada. Es decir, mira, todos estos documentales sería bueno, digamos, pensar en tales o cuales. En nuestro caso, para solucionar de algún modo estas dificultades, se solicitó a un grupo de especialistas la revisión y complementación de los catastros existentes y se procedió a la selección de un primer grupo que se ajustaba a algunos criterios generales de calidad y pertinencia a temas de derechos humanos predefinidos, tales como tortura, desaparición forzada, libertad de expresión, exilio, derechos económicos y sociales, derechos de niños y niñas y representaciones de la memoria, entre otros. Tras esta primera selección tuvimos como resultado 24 títulos, achicamos bastante el grupo, y posteriormente por criterios de pertinencia a los niveles educativos en que se deseaba atender, duración, disponibilidad y acceso a las obras, se redujeron finalmente a los 8 que conforman la muestra. Para final la pertinencia de la propuesta, se revisó el currículo escolar a fin de identificar las asignaturas, los niveles y las unidades específicas a las que se dirigía cada uno de los documentales. Quisiera, digamos, hay una presentación que está ahí y que quisiera, está ahí, ya la vi. Ah, bueno, dale. No puedo llegar. Segunda fila, más arriba, por esa misma línea, esa. Gracias. Eso, por favor. Y gracias. Bueno, esas son las carpetas, tienen distintos colores. Los colores identifican el nivel al que se refieren. Y esos son los títulos, digamos, que componen la muestra. Hay para la educación básica, que son las dos de arriba, para la educación secundaria o media, que son las de color azul, y para la educación no formal, normalmente de adulto, en un color más anaranjado. Esos son los títulos, y cada uno de los colores está ahí representado al cual se refiere. Hay una intención de... aquí empiezan las miradas sobre el video, es decir, los videos tienen una intención, digamos, desde el autor, pero nosotros le ponemos otra intención cuando intencionamos una determinada mirada desde el enfoque de derechos humanos. Solamente un ejemplo, el trabajo, por ejemplo, de los niños prohibidos de Góngora, digamos, mi impresión es que él hace un trabajo que tiene que ver con mostrar lo que es la situación de violencia que vive Paco, que es un niño que vive en una población y una familia de 5 niños, papá, mamá, y la familia tiene que, digamos, porque no puede pagar la luz eléctrica, tiene que colgar unos cables en forma clandestina, esos están colgados, para poder robar luz al sistema. Básicamente esa es la situación. Y la película, el documental se centra mucho en el profundo conflicto ético que tiene, digamos, este niño Pato, digamos, está muy deprimido porque su padre roba, digamos, básicamente eso. Esto se centra en la situación, digamos, en la crisis económica en Chile del año 85 y, digamos, nuestra mirada sobre eso es la mirada sobre los derechos de niños y niñas y sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y a propósito del documental y de mirar desde el tema de la memoria, podemos hacer también un vínculo pasado-presente y preguntarnos también sobre los derechos económicos, sociales y culturales en la actualidad también, ¿no?
Entonces cada uno de estos documentales que tuvo una mirada también desde esta perspectiva puede ser mirado de otra forma. Ahora, la otra situación es que el conjunto de documentales, cuando esto es visto como un digamos como un ciclo completo, ofrece un conjunto de miradas sobre lo que es la dictadura, y de esa manera conforma otra mirada más. Entonces digamos, se van sumando algunas miradas sobre este tema. Y muchas gracias. Termino en un minuto. Otra forma de alternar miradas es precisamente mirar tres momentos que tienen que ver con los temas y los contextos, ¿no? Una cosa tiene que ver con el año de la realización, otra cosa tiene que ver con el año al que alude el documental y el contexto desde el cual se hace la mirada a la que se alude. Entonces es una mirada sobre el contexto en que se hace la mirada a, digamos, finalmente a lo que se observa en el documental. Entonces, digamos, se van triplicando, por así decirlo, las posibilidades de mirar críticamente cómo se construye el documental. En términos muy generales, las fichas, digamos, tienen, las fichas tienen, muchas gracias. Ahí se fue. Las fichas tienen una metodología que plantea tres momentos: un antes, un durante y un después, para observar, aparte de tener una mirada específica sobre el tema de los derechos humanos. Y en relación a lo que les decía recién, hay una especial atención a contextualizar la mirada de los documentales para poder ver cuál es el periodo evocado en el documental y cuál es el periodo que registra el documental y desde dónde se mira, ¿no? Que también tiene que ver con enseñar a mirar desde ese punto de vista a niños y niñas de educación básica y secundaria desde esta mirada. Hay un trabajo durante la exhibición, que esto nos trajo algún conflicto, alguien no quiso participar en esto, y tiene que ver con que trabajamos con secuencias también. Digamos, se seleccionan unas secuencias que se indica, digamos, desde dónde hasta dónde trabajar, y para algunos de los realizadores esto fue, digamos, imperdonable. Entonces no fue posible, digamos, incluir su trabajo ahí. No, como van a cortar, digamos, un documental, no es posible. Nosotros fuimos un poco irreverentes y lo hicimos en función del tema de que en la escuela tú no puedes, digamos, trabajar por los tiempos con todos los documentales. No obstante, existen las tres posibilidades, es decir, la posibilidad de trabajar con la secuencia, trabajar con el documental completo y también trabajar con el conjunto de los documentales a través de la organización de ciclos. Es decir, se intencionan las tres miradas. Y también hay actividades parciales. ¿Se me terminó? Dame un minuto. Un minuto, por favor. Un minuto, solamente para esto. Entonces, el uso documental es tres ideas nomás. Una, que es el uso de documentales aporta nuevas múltiples miradas para el tratamiento didáctico de determinados temas. Esto es básicamente por estas tres cosas que comentaba, las múltiples miradas que se pueden intencionar. Lo segundo es que el uso didáctico de estos documentales bajo este tipo de formato abre nuevos espacios de audiencia para la obra, que eso también era una cosa que nos interesaba. Estamos seguros que por primera vez se vieron estos documentales en escuelas, para muchos de ellos, y eso significaba en dos sentidos: uno, que lo empiezan a mirar los docentes y eso constituye una plataforma para que sigan haciéndolo, y otro, que por primera vez se muestran generaciones. Y lo último, que creemos que este tipo, el trabajo o el tema que tiene que ver con la entrada de los documentales en la educación básica y media es un tema que es complejo y que se requieren esfuerzos combinados de especialistas, tanto en documentales como en didáctica. Creemos que ahí es necesario hacer un diálogo, pero también se requieren instituciones. O sea, este es un trabajo que es, digamos, es casi un tema de política pública. Si no hay un esfuerzo realmente institucional, lo más probable es que siga ocurriendo que los documentales no cumplan con el propósito que probablemente tuvieron quienes comenzaron a realizarlo, que es decir, que es mostrarlos. Eso, gracias. Gracias, Enrique. Vale decir que en el contexto de los estudios de cine, siempre lo que hacemos, porque el contexto de la crítica, como Paola, mostrar un fragmento de la película. Entonces,
no es nuevo, esto de mostrar secuencias solamente, en el contexto de la didáctica, de la discusión. Bueno, la última presentación antes de la película es de Carlos Flores, y una breve introducción solamente antes de Carlos. Carlos es actualmente el director de la carrera de cine en la Universidad de Chile. Carlos también recientemente ha sido nombrado como el director de FIDO, que es el Festival Internacional de Documental Chileno, que ya lleva, ¿cuántos años? 18 años, es una institución ya, iniciado por Patricio Guzmán. Y además Carlos fue uno de los fundadores y director de la Escuela de Cine de Chile, que es una iniciativa bien interesante que en otro momento podemos discutir. Pero más importante lo son. Más importante que nada es el hecho de que Carlos es un realizador, y esa fue también la intención de traer a este coloquio, este grupo diverso de distintas miradas, de la mirada de una persona dedicada a la crítica de cine, un estudioso del cine, un docente del cine, pero también uno que produce. Y Carlos tiene una obra que comienza en documental, particularmente, que comienza en los años 60. Carlos es un miembro de la generación de cineastas del periodo de la Unidad Popular de Allende, o sea, es una reliquia viviente. Lo que tienen acá, aprovechen de tocarlo si quieren. Pero además es uno que se quedó en Chile, no es un miembro del cine chileno en el exilio, es uno... Exacto. Y su producción continuó en Chile y es una producción muy interesante. Yo voy a tratar de, si quedan algunos minutos, de hacer una pequeña introducción a algunos de sus documentales antes de la muestra del documental, uno en particular que va a ser completa.